Hace pocos días se celebró en Costa Rica un congreso al cual asistieron magistrados de salas constitucionales de diferentes países, todos miembros de la OEA. ¿Cuál fue el objetivo central de ese congreso y cuáles serían las conclusiones más resaltantes a las que se llegaron allí? Sí, bueno, el objetivo era tratar algunos temas relevantes para la jurisdicción constitucional, como el tema de la vinculatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional, el tema de los costos económicos de las sentencias de la Sala y también las conclusiones que podríamos llegar son las siguientes. Bueno, básicamente se reafirma una idea que es cardinal, que consiste en que todo Estado social democrático de derecho, la justicia constitucional juega un papel trascendente en el resguardo de los derechos fundamentales y en la garantía del principio de supremacía constitucional. También se llegó a la conclusión de que los jueces constitucionales tienen que ser jueces que deben tener muy claro que sus decisiones son decisiones políticas en el buen sentido de la palabra, que tienen impacto político y que por ende tienen que tener un razonamiento lógico bien sustentado. Pero por otra parte también se llegó a la conclusión de que el juez constitucional, a la hora de hacer un abordaje de asuntos de gran calado, tiene que tener muy en cuenta las reglas de la democracia, fundamentalmente el principio de las mayorías, pero sin descuidar los principios básicos y elementales de las minorías. Perfecto. Usted específicamente ha escrito, tiene varias obras, la última pues la que le comentábamos anteriormente, donde usted ha basado, obviamente usted como magistrado, miembro de una sala constitucional, de una corte, uno de los derechos fundamentales son los derechos humanos, ¿cierto? Como derechos humanos, entonces tenemos aquí en Costa Rica justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted ha escrito mucho sobre el tema de la vinculación o lo vinculante que puede ser una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las decisiones tomadas allí son vinculantes, son de obligatorio cumplimiento, o cómo se maneja un poco ese tema. Sí, bueno, esa es la respuesta, la obtenemos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todos aquellos estados que han aprobado y ratificado la convención y además han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, ellos tienen que acatar las decisiones de la Corte. O sea, en otras palabras, si la Corte condena a un estado, lo que corresponde en estos casos es acatar la decisión de la Corte, porque ellos, en primer lugar, porque es una obligación del derecho internacional público al haber aprobado y ratificado, y en segundo lugar por el hecho de que ellos han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se aplicaría aquel famoso principio de que las decisiones de las Cortes no se discuten, se acatan. Ok. ¿Tienen ustedes como Corte o como Sala Constitucional, tienen más o menos una estadística de, por violación de derechos humanos, cuáles son los países o cuáles son los casos que más se discuten o que más llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, generalmente los asuntos que más han llegado a la Corte son aquellos donde ha habido violaciones muy graves contra la integridad física, contra la vida de las personas. Pero también ha habido una permanente, constante la Corte en abordar casos relacionados con la libertad de expresión. Hemos visto que han habido casos como el caso, incluso de La Nación, periódico La Nación y Mauricio Herrera contra el Estado de Costa Rica, la última tentación de Cristo que fue contra el Estado de Chile. Hay un abordaje permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a solicitud precisamente de la Comisión de temas relacionados con la libertad de expresión también. Por otra parte, también hemos visto recientemente otro abordaje que tiene que ver con el tema de los derechos políticos, en el caso de, recuerdo un caso de Nicaragua, y por último
también otro tema que ha estado muy en boga en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es todo lo relacionado con la protección de los derechos de las etnias, de los pueblos indígenas y tribales de América. Okay. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos, suscrita en San José el 22 de noviembre del año 1969, habla del respeto y acatamiento que deben tener los estados firmantes sobre cualquier decisión de la Corte. ¿Ha habido algún caso que usted recuerde de manera especial en que alguno de estos países firmantes no haya acatado alguna sentencia? Sí, uno de los grandes problemas que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos es precisamente el tema de la ejecución de sentencias. Precisamente los presidentes de las Cortes Interamericanas, en el informe que anualmente tienen que rendir a la OEA, una de las cosas que más se quejan es la reticencia de los estados a cumplir no tanto con la parte indemnizatoria, sino en cuanto a determinar y sancionar a los responsables de la violación de los derechos humanos. Creo que en eso hay un déficit por parte de los estados. Y el hecho de que este porcentaje sea tan alto no significa que esté bien, todo lo contrario, significa que los estados hacen una acción, si se quiere, reprochable, porque desde todo punto de vista, como le decía anteriormente, las decisiones de la Corte deben ser cumplidas hasta las últimas consecuencias por los estados que han suscrito, que han ratificado y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una obligación del derecho internacional. Ok, entendemos que es una obligación y los estados miembros debieran acatar la decisión, o sea, porque si no estaríamos sobre la base de una sentencia que a la final no tiene, sino se convierte en un papel, si el Estado no lo acata. Y si el Estado no lo acata, no existe, no se ha previsto ningún tipo de sanción. Sigue la Corte Interamericana, hace un seguimiento a estos casos hasta ver si el Estado realmente responde, y en caso de no hacerlo, ¿qué pasa con ese país? Bueno, ahí está la fuerza persuasiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No cabe duda que hoy en América e incluso en Europa, uno de los órganos más prestigiosos en el mundo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí me parece que cuando un Estado no acata una decisión de la Corte, lo que le está haciendo es un flaco favor al respeto, a la promoción de los derechos humanos de todos los latinoamericanos. En otras palabras, estamos yendo en contra de un valor esencial de toda sociedad democrática, como es el garantizar hasta las últimas consecuencias los derechos fundamentales de la persona. Esa es la esencia de todo sistema democrático. Cuando en una sociedad, cuando un Estado no respeta los derechos fundamentales de una persona, y máxime si hay una decisión de una corte, sea esta nacional, sea esta internacional, yo creo que se está promoviendo una situación que viene a lesionar valores esenciales, fundamentales de una sociedad democrática, y eso no está bien. Magistrado, en este congreso que ustedes celebraron, donde había algún representante de Venezuela, tengo entendido que estaba el doctor Carlos Ayala Corao, no sí, sé correcto, si había algún miembro de la Sala Constitucional venezolana. Si está dentro de sus posibilidades, usted podría indicarnos si se tocó el tema de la más reciente decisión que tiene la Corte Interamericana en contra del Estado venezolano, que es el caso Leopoldo López, a quien la Corte acaba de decir que le fueron violados sus derechos políticos, y pues ordenó que el Estado venezolano le permitiera ejercer sus derechos políticos, y hasta la presidenta del Estado venezolano lo que hizo fue pasar esa decisión a la Corte, o sea, someterla a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, a los fines de que determine si debe acatar o no debe acatar. ¿Se habló algo de eso? ¿Está dentro de sus posibilidades comentarnos algo específicamente ese caso? No, específicamente ese caso no fue abordado en el seminario. No fue abordado. La conferencia de don Carlos Ayala se orientó más bien al tema de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana, y además a reafirmar un concepto que yo comparto, y es que todos los tribunales nacionales tenemos que ejercer un control de convencionalidad, una especie de control difuso a nivel latinoamericano o americano. Eso es básicamente, pero le respondo en concreto que el caso
recientemente fallado por la Corte, no fue abordado en este seminario. No fue abordado. Usted como constitucionalista podría darnos alguna opinión al respecto de esa situación específica que el Estado venezolano hasta este momento pareciera que se va a negar a acatar la decisión de la Corte. Digamos, yo como funcionario del Estado de Costa Rica no podría hacer un abordaje como constitucionalista por las implicaciones. Yo sí le puedo decir lo que le decía anteriormente, que desde el punto de vista del sistema interamericano de derechos humanos, todos los estados, todos, absolutamente todos, que hemos firmado la convención, que hemos ratificado la convención, que hemos aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, no tenemos otra alternativa que acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que esas decisiones puede ser que no nos gusten, pero como dijo una vez John F. Kennedy en el caso famoso de Alabama, todos tenemos derecho a criticar las sentencias de un tribunal, pero nadie tiene derecho a desacatar una sentencia de un tribunal, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.